En 1982 tuvo lugar un conflicto que, a primera vista, parecía fuera de lugar. Argentina invadió unas islas remotas pensando que el mundo simplemente miraría para otro lado. Fue un error de cálculo catastrófico. Pero la clave de ese fracaso no está solo en el campo de batalla, sino en las alianzas secretas y en la lógica implacable de la Guerra Fría. Vamos a desgranar cómo se pudo cometer un error de semejante magnitud. Vamos a meternos de lleno en esto. La pregunta que lo sobrevuela todo es, ¿cómo es posible que un gobierno se equivocara de una forma tan radical? ¿Qué les hizo creer que podían empezar una guerra sin que las grandes superpotencias tuvieran algo que decir? A ver, para entenderlo hay que viajar a principios de 1982. El mundo entero estaba con la mirada puesta en el gran duelo de titanes, Estados Unidos contra la Unión Soviética. En ese tablero de ajedrez global, con una tensión máxima, ¿a quién le podían importar unas pequeñas islas perdidas en el Atlántico Sur? La sensación era que... a nadie. Y con esa confianza, precisamente, el gobierno argentino lanzó su operación. Se basaron en una serie de suposiciones sobre cómo iba a reaccionar el mundo. Lo que no sabían es que estaban a punto de descubrir, y por las malas, que su análisis era, bueno, un auténtico desastre. La primera pista para resolver este enigma está aquí, en la estructura del mundo de la Guerra Fría. Un mundo completamente bipolar, rígido, donde no había casi espacio para los matices. Y aquí lo vemos, clarísimo. La realidad de la época era esta. El mundo partido en dos. O estabas con el equipo de Washington o estabas con el de Moscú. No había un término medio, al menos no para las potencias importantes. Cada movimiento, por pequeño que fuera, afectaba a esta gran partida. Y en este esquema, el Reino Unido no era para nada un peón más en el tablero. Era una pieza central del bloque occidental. El aliado número uno de Estados Unidos en Europa, un pilar fundamental de la OTAN y además una potencia con influencia en todo el planeta. Argentina, en cambio, jugaba en otra liga. A ver, sí, era un aliado de Washington en la lucha contra el comunismo en América Latina, pero su importancia era regional, no global. Estaba, y esto es fundamental, fuera del núcleo duro de la Alianza Occidental. Y esta diferencia, que puede parecer un detalle, acabó siéndolo todo. Vale, ya tenemos el tablero, pero ahora viene la segunda pieza del puzzle, una que casi nadie conocía, una que funcionaba totalmente en secreto, una red de inteligencia tan poderosa que le dio a uno de los bandos una ventaja invisible, pero demoledora. Se llamaba Echelon, y como bien explica Franz Berger, esto no era una alianza cualquiera, era un sistema de espionaje global automatizado que permitía a sus miembros, conocidos como los Cinco Ojos, interceptar comunicaciones por todo el planeta. Era en la práctica el arma secreta de este conflicto. Y esto es clave. Echelon no era algo teórico, era una ventaja real, en tiempo real. Significaba que el Reino Unido, gracias a la ayuda de Estados Unidos, podía literalmente escuchar los planes argentinos casi antes de que se dieran las órdenes. O sea, era como sentarse a jugar una partida de póker, pero viendo las cartas del otro. Esta cita lo resume a la perfección. La cooperación en inteligencia de señales, la SIGINT, no fue una simple ayuda. Fijaos en la palabra clave. Fue un apoyo decisivo. La guerra no se libró solo con barcos y aviones, se libró y mucho en el espectro electromagnético. Así que tenemos el tablero bipolar y tenemos el espionaje, pero falta una tercera pata. El conflicto se convirtió muy rápido en algo mucho más grande que la soberanía de unas islas. Fue una prueba de fuego para la credibilidad de la OTAN y de la famosa relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido. Aquí está el quid de la cuestión. Hay que entender cómo lo veía la primera ministra británica. Para Margaret Thatcher, ceder no era una opción. Habría sido una señal de debilidad, no solo para su país, sino para todo el bloque occidental. Lo que estaba en juego era su reputación como actor global serio. Esto dejó a la administración Reagan en una posición muy delicada, al menos en apariencia. Apoyar a un aliado regional en Latinoamérica o a su socio número uno, su pilar en la OTAN. En realidad la elección era obvia. Abandonar al Reino Unido habría significado que el resto del mundo se preguntara si se podía confiar en Estados Unidos como líder de la alianza. Y la respuesta no se hizo esperar. Fue contundente. Estados Unidos no fue neutral ni por un segundo. Proporcionó un apoyo logístico, militar y de inteligencia que fue absolutamente vital. Desde el uso de la estratégica isla Ascensión hasta los misiles más modernos de la época. Washington se decantó, y con todo, por su socio de la OTAN. Entonces, ¿cuál es el veredicto final? Pues si unimos todas estas piezas del puzzle, la Guerra Fría, la inteligencia secreta y las alianzas, vemos claramente la anatomía de un error de cálculo monumental.
Y para mí, la clave de todo el asunto la resume el propio Franz Berger en esta cita. La raíz del error fue básicamente una desconexión total con la realidad global. El gobierno argentino actuó mirando solo hacia adentro, ignorando por completo las reglas no escritas del juego de la Guerra Fría. Al final, todo se reduce a una cadena de errores garrafales. Se subestimó la resolución de Thatcher, se leyó completamente mal la posición de Estados Unidos y, sobre todo, no se entendió que atacar a un miembro clave de la OTAN era, en la práctica, desafiar a toda la alianza occidental liderada por Washington. Y esto nos deja con una lección que va mucho más allá de este conflicto. Una lección brutal y atemporal. Nos enseña que ignorar el tablero geopolítico global no es una opción estratégica, es simplemente el camino más rápido hacia el desastre. Y es que al final ninguna nación es una isla, y esto es verdad incluso cuando estás luchando literalmente por una.